Amén. Amén. Vamos a leer el libro de San Juan, el Evangelio según la revelación que recibió el apóstol Juan, conforme a como Dios repartió, como Él dio, le entregó, basado a la capacidad, dice la Biblia. Mirando la capacidad le dio a cada uno talento. Y conforme a lo que vio en Juan, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que le dio Juan. Por eso Juan escribe conforme a lo que él recibió, a lo que él vio, y esa virtud dentro de él brotó para escribir. San Juan capítulo 16. Voy a leer el verso 7 en adelante. Y dice así, San Juan capítulo 16, versículo 7. En el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que viene. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, que tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. Amén. Ahora oremos y pidamos al Señor que nos revele su palabra, que envíe su palabra, que la traiga, la manifieste a nuestro corazón. Amado Padre, te pedimos que tome tu palabra en esta mañana y te muestre para nosotros. Revélate a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Heme aquí. Aquí estamos reunidos en tu nombre. Queremos que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Señor, abre los cielos, glorifica tu poder en la sencillez y la humildad de tu pueblo, de cada corazón. Sea usted posesionando a cada uno con tu Espíritu Santo. La gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Pueden sentar. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, el Espíritu Santo vino para enseñar. El Consolador vino para consolar. El Consolador, el Espíritu Santo, le enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que he dicho. Y entre eso recordamos aquí San Juan 3, 13, 34. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. Otra de las cosas que nos recuerda el Espíritu es que Mateo 11, 28 dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo lo haré descansar, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Amén. Porque Él vino para enseñarnos y para recordarnos todas las cosas que Él nos ha dicho. Porque si me amáis, mi mandamiento guardaréis. Entonces, el ruego es que el Espíritu Santo venga a cada corazón
a cada ser, a cada alma, a cada espíritu que tenga hambre y sed de Dios. Y como el que tiene hambre y sed pide, busca. Y él dijo, si busca, hallaréis. Si toca, se te va a abrir. Si pide, vas a recibir. Recordamos la enseñanza de Lucas 13:11. El Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aquí está 11:13 exactamente. Entonces, hay que buscar el Espíritu Santo. Si no se busca el Espíritu Santo, ¿ve? Entonces no podemos vencer y no podemos ser dirigidos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo será dado a quienes se lo pidan. Hay que pedir al Espíritu Santo. Amén. Porque separado de Él, nada podéis hacer. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted tiene, cuando yo tengo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos guiados a la verdad. Y la verdad es la palabra que da a conocer todo lo que es Dios, todo lo que conforma a Dios, todo, absolutamente todo lo que es el Señor, el Creador, el Sanador, el Salvador, el Liberador, el Libertador, el Abogado, el Juez, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él da a conocer todo. Queremos conocer a Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo. Acuérdese de Isaías 40:13. El único que conoce a Dios es su Santo Espíritu. Por eso, queremos conocer a Dios, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Bueno, dice la Biblia que primero hay que creer. Creer el anuncio, el mensaje. Que Jesús es el Señor. Que ese llamado Jesús o Yeshua, o sea, o Josué, como en la traducción, que quiere decir Salvador, que ese hombre, profeta de Galilea, que vino anunciando desde Galilea hasta llegar a Jerusalén, un mensaje que le traía esperanza a la gente, aliento, que le traía sanidad, que le traía milagro, que le hablaba del reino de los cielos, que hablaba del perdón, de la vida eterna. Ese hombre es Dios. Él es el eterno que tomó el tiempo, el Espíritu que se vistió de carne, que si confesare con tu boca y creyere en tu corazón que Él es el Señor, no es que otro Señor, es el Señor. Recordamos que para el pueblo hebreo, el Señor vuestro Dios uno es. Entonces, si confesare, como dice Romanos 19 y 10, que si confesare con tu boca, creyere en tu corazón que Jesús es el Señor, que reconociendo que tú al confesar, reconoce al confesar que ese Jesús es el Señor, es Dios, es el Espíritu, el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, que vino en forma humana. Y era tanto Dios y era hombre. Y ese cuerpo era lo que Dios colocó para poder mediar, reconciliar la humanidad con Él que es espíritu, ese cuerpo llamado Jesús. Amén. Amén. Por eso, esta es la palabra, hermanos. Esta es la Biblia. Si confesare, y habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero habiendo oído y habiendo creído. ¿Cuál? ¿Cuál mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje de las buenas nuevas que estaba escrito en la Biblia, que vendría un mensaje a decir que Jesús
ese hombre, ese profeta que comenzó a predicar en Galilea y llegó a Jerusalén y murió en Jerusalén, crucificado, él llena todos los requisitos de aquel que había de venir. Él es el que aparece en las Escrituras, en la ley de Moisés y en los profetas. El que había de venir, donde iba a haber perdón de pecado. Y si tú crees eso, y tú lo confiesas con tu boca, lo crees en tu corazón, entonces se continúa lo que dice la Biblia en el desarrollo de la Escritura, ¿verdad? Amén. Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Dios escribiendo, mandando a escribir y dejando la palabra y añadiendo un poquito para completar todo lo que se tenía que completar para ti y para mí, al verlo, al oírlo, entender que Dios habla a los suyos y los suyos al oír recibirán fe y entenderán. Hay otros que oirán y no entenderán, pero Dios lo dejó de esa manera. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito en el profeta, como dice Moisés, otro por allá, hablando de él, en el libro de Samuel, y otro en los Salmos, sucesivamente otro en los Proverbios. Y por eso, al tú leer, escuchar, Dios mismo se encargará de que usted, de que yo, de que nosotros entendamos. Porque la Biblia dice que de esa manera será, como Él lo pensó, como Él determinó. Y Él dijo que Él hablaría en extraña lengua y haría una extraña obra y una extraña operación. Y anda pues y dile a este pueblo, y de ciertamente de oído oiré y no entenderé, y con los ojos veré y no percibiré. Para que no haya para ellos, aquellos que no van a entender, al oír, aquellos que no van a percibir, al ver, anda y dile, oiré y no entenderé, veré y no percibiré, para que no haya para ellos salvación. Quiere decir que si usted queda sin entendimiento, usted no puede ser salvo. Usted tiene que entender. Y no haya para ellos salvación. Porque al no entenderlo quedará confundido. Y entonces al estar confundido te vas a estar claudicando entre dos cosas. ¿Será o no será? Estarás dudando. Tendrás duda. No habrá seguridad, no habrá confianza, porque desconoce. Entonces es necesario conocer para tener confianza. Es necesario entender para ser sabio y ser salvo. Entendemos, entonces el sabio ve el mal y se aparta. Y decide, este es el camino, este es el mensaje, esto es. Y lo cree, se asegura y tiene confianza. ¿Ve? Hay seguridad y entrega todo por eso que oyó y creyó, entendió, porque fue persuadido, convencido que eso es. Amén. Y puede crecer, puede avanzar y puede llevar fruto, puede crecer, puede engrosar, puede fortalecerse. Él va a avanzar, Él va a crecer, Él va a florecer, Él va a cuajar fruto, Él va a madurar fruto. Porque ese que cree, ese que entiende,
Dice que se va a plantar ahí en la orilla, dice, la orilla del río, en la corriente del río. Sus hojas se van a estar verdes, no va a haber la sequía. Para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para él no lo va a sorprender ninguna cosa como alguna cosa extraña sucediendo. No, él va a entender que es cumplimiento de la palabra. Todas las cosas le obran para bien. Él le saca provecho a cada circunstancia o situación o problema. Él sabe que es necesario que a través de mucho sufrimiento entre el reino. Que si sufre con el Señor reinará con Él, y si muere vivirá con Él. Él sabe, ya entiende. Él no ignora las maquinaciones de Satanás. Sabe que su lucha es contra seres espirituales, seres invisibles que buscan de estorbarte a que no sigas avanzando en el camino que decidiste, porque hubo un entendimiento de parte de Dios que ese es el camino. Limpiar el camino, quitar los tropiezos. Y decía mi pueblo, este es el camino, anda por aquí. Pero Satanás tratará de estorbarte en ese camino. Donde Dios comenzó a hacer una obra contigo, donde Dios puso un sentir, un querer, donde Dios te abrió entendimiento y dijo, este es el camino, avanza, no te detengas. Este es el mensaje, esta es la palabra. Ahí estarás libre de ataduras religiosas, eclesiásticas. Satanás, sabiendo que está en el camino correcto, rumbo a lo perfecto, tratará de estorbarte, de sacarte, desviarte, descarriarte un poco a la derecha, a la izquierda, confundirte, trayendo tácticas, estrategias, cómo hacer que tú tropieces y caigas. Y te aparte o te debilite cuando te caiga. Tratará de colocarte tantas cosas para que no te levante más. O pensar, este no es el camino, esto no es. Te presentará otras ofertas, otras cosas. Te traerá y te mostrará los reinos y su gloria. Te dirá, vente conmigo, todo esto te daré. Tendrá esto y aquello y lo otro. Satanás es muy astuto, muy hábil, con palabras y con estrategias, tácticas, con apariencias religiosas, tratándose de Dios, de la iglesia, del pueblo, del canto y la música, la adoración a Dios. Él sabe. En el jardín, en el huerto, dice, en el huerto estuviste, en el huerto de Dios. Él estuvo. Era un querubín protector. ¿Ve? Tenía jerarquía. Él conoce. Él sabe cómo entrar y cómo estar entre el pueblo de Dios. Él es un espía. Son detectives, los demonios. Mandado por Satanás, los espíritus, a cuales Dios le permite. Ellos son espías, son detectives que hacen espionaje en el pueblo para ver la capacidad o medida de fe, de armas que tienen, si tienen armaduras, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. La armadura de Dios, si tienen yelmo de justicia, coraza de justicia o yelmo de salvación, si están calzados con el aprende del evangelio de la paz, si tienen escudo de fe, si se han ceñido con la verdad. Ellos hacen ese espionaje. Ellos están supervisando si ora o no, qué cantidad de oración hace, cómo es tu oración.
si ayuna o no. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? ¿Eh? Ellos saben quién es usted. Porque ellos son espías. El espionaje de los enviados de Satanás es conocer lo alto y lo bajo de cada uno, lo fuerte y lo débil de cada uno de los hombres y mujeres de Dios, del pueblo de Dios, de la congregación de Dios, para ver por dónde entrar, cómo atacar, con qué atacar o qué arma emplear para derribar y destruir, porque ellos vinieron a matar, a robar y destruir. Por eso, orá y velá. Recordamos, el Señor dijo, el Espíritu os recordará. ¿Qué dijo el Señor? Orá y velá para que no entren en tentación. Dijo el Señor, orá y velá para que no entremos en tentación. Porque el tentador va a venir y te va a incitar, o te va a tentar, te va a ofrecer, te va a presentar ofertas, te va a mostrar reinos y gloria, te va a decir por aquí, vente por acá, que no pierdas tu tiempo en eso. Le dijo Satanás al Señor, todo esto te haré si postrado me adorare. No necesita pasar por el sufrimiento. No, ¿quieres ser rey? Aquí está. Tú puedes gobernar en esta iglesia. Tú puedes ser pastor en esta iglesia, puedes ser presbítero en esta iglesia, puedes ser diácono en esta iglesia, puedes ser evangelista en esta congregación, en este ministerio. Vas a recibir este beneficio. Él te va a ofrecer. Él está dando. Hay muchos hermanos, muchos creyentes que son Balaam, tienen su corazón inclinado a la codicia, al lucro, al dinero, a la buena posición, al buen comer, al buen vestir, placenteros. Y Satanás sabe eso, porque tus obras dan a conocer lo que es tu espíritu, tu ser, tu alma, lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por el fruto conoceréis el árbol. Sus pensamientos expresados llegan a ser palabras. Sus actitudes, sus obras identifican lo que está dentro. Lo que desea, lo que anhela. Y Satanás, sabiendo eso, los espionajes que han hecho entre el pueblo, dice, esta es el arma que vamos a emplear. Esta es la táctica. Entonces viene Balaam, el rey de Moab, representa al diablo, y envía a sus súbditos entre la nobleza, gente sabia, bien vestida, con ungüento y perfume, posesiones, ¿verdad? Amén. Ve allá, habla con él, preséntate, a ofrecer, ven conmigo. Te llama Balaam, un hombre poderoso, un reino grande. El nuevo profeta Abraham dice era un reino con riqueza. Venían de la descendencia de Lot, creían también en el Señor. Ay, ay, ay. Y tenían un profeta llamado Balaam.
¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces él sabe cómo meterse, él sabe qué usar. Entonces Balaam agarra y ora. Y el Señor le dice, no vaya. ¿Ya está listo? Hay veces que nosotros queremos que Dios nos siga hablando, cuando Dios dijo, no, no vaya. Eso es mentira, esto es la verdad. Él no la ha visto. Pero el problema no está en que Dios no haya hablado o haya hablado. El problema está en que nosotros somos tentados de nuestra misma concupiscencia, atraído y seducido. En Balaam estaba la concupiscencia, el deseo, y atraído y seducido por lo que estaba en él. No podía echarle la culpa a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cada uno es tentado, dice, de sí mismo, de su propia concupiscencia, anhelo, deseo que está dentro de sí. Y él estaba siendo tentado porque dentro de él estaba la concupiscencia del lucro. O atraído y seducido por eso. Entonces él salió a decir, no, es que Dios no me quiere dejar ir. Váyanse, Dios no me quiere dar permiso. Está exponiendo lo que Dios le dijo, diciéndole que es que Dios no quiere, que aquello, diciendo es Dios. Se declaró, Dios no quiere, yo sí quiero, pero Dios no quiere. Le volvió a decir, para el rey, vayan allá. Satanás no se da por vencido. Satanás sigue ahí. La Biblia dice, someteo a Dios. Firme. Resistí al diablo porque él va a seguir ahí. Él va a seguir zarandeando. Él va a seguir ofreciéndote, ofertándote. Él va a seguir. Resiste. Someteo a Dios, resiste para que se pueda ir. Y le volvió a mandar, dile que le voy a dar la mitad de mi reino. Vaya. Los demonios vuelven otra vez. No dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, va a lugares buscando reposo, no haya, vuelve a la casa de donde salió. ¿Qué espíritu ha salido de usted? ¿Qué espíritu ha salido de usted? Examinamos. Porque el espíritu que ha salido de nosotros, si era orgullo, soberbia, arrogancia, hipocresía, mentira, ¿entendiendo? Codicia, avaricia, dependiendo del espíritu, adulterio, fornicación, engaño. Dependiendo del espíritu que estaba en usted y ha salido, de repente han salido 5, de repente han salido 6, de repente han salido 1000. Dependiendo de los espíritus que han salido, usted tiene que examinarse como usted era y lo que usted es. Porque la Biblia dice que esos espíritus van a regresar si usted no tiene el Espíritu Santo. Si la casa está limpia, está barrida, está santificada, pero no está llena, está vacía. El profeta predicó, el hermano Branham predicó las 3 etapas del creyente. Como nosotros habitamos en una casa de 3 habitaciones, espiritual, alma y cuerpo. Dios es Padre y Espíritu Santo. Él dice también, justificado por la fe, santificado y luego lleno el vaso, sellado con el Espíritu Santo. Y si salieron de nosotros demonios de avaricia, de egoísmo, de hipocresía, de mentira, de adulterio, de fornicación, de robo, de vicio, de aguardiente, de cigarrillo, de pornografía, dependiendo del espíritu que haya estado habitando y haya salido,
él va a ir a lugares secos buscando reposo. Mas si él no haya, él va a volver a la casa de donde salió. Mateo 12:43. Y si él llega y esa casa está justificada por la fe, está santificada por la sangre de Cristo, y se quedó el creyente en esa etapa, no puso interés de orar, de ayunar, no puso interés de pedir, Señor, bautízame, lléname con tu espíritu, séllame, Señor, llena la casa, entra a mi casa. Recuerde que la casa es de usted. Yo soy la casa, usted es la casa. ¿Verdad que sí? Hebreos 3:4. Moisés fue fiel sobre toda su casa, la casa de Dios, pero Cristo sobre su propia casa, el cual casa somos nosotros. Jesús comparó el hombre que escucha la palabra, sus palabras, su enseñanza, su mandamiento, y le obedece, como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el necio es aquel que oyó, no puso interés, edificó de cualquier manera, creyó a cualquier mensaje, a cualquier predicador, rápidamente fue engañado. Es el hombre necio que edificó la casa sobre la arena. Por tanto, dependiendo al espíritu o los demonios, los espíritus que estaban en usted, que habían estado en nosotros y salieron, si usted no sella su casa con el Espíritu Santo, no cualquier espíritu, porque hay muchos espíritus con apariencia de piedad haciéndote ver que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Si usted pasó por la etapa supuestamente 16:25 o 14:10 del libro de Proverbios, que pareciera ser que tú estabas en camino de vida, pero al final te diste cuenta que es camino de muerte, porque te hace un análisis, te examina y dice, bueno, pero yo supuestamente tenía el Espíritu Santo, porque hablaba en lengua, o profetizaba, o predicaba, o eché fuera demonios, sané enfermos. Pero ¿qué pasó? Que tú pensabas que era camino de vida, pero cuando te examinas te das cuenta que volviste a ser un mentiroso, volviste a ser un adúltero, un fornicario. Entonces no era el Espíritu Santo. Volviste y fumaste o consumiste droga, volviste a engañar, estafar. Entonces eso no era el Espíritu Santo que estaba en usted. Aunque usted haya echado fuera demonios, sanado enfermo, aunque usted fue usado para eso, con un don, usted habló en lengua y profetizó, era que tenía dones espirituales más. El dueño de los dones, el Señor Espíritu Santo, nunca entró y lo selló. El Señor había expulsado los espíritus, pero la casa había quedado vacía, pero nunca el dueño de la casa entró. ¿Por qué no entró? Porque usted no lo dejó entrar. Porque él toca y dice, déjame entrar, ríndete, acepta y me reconoce que yo soy el dueño, que ahora no va a vivir tú a tu manera, a tu forma. Ahora voy a vivir yo y voy a gobernar tu vida, voy a direccionar tus pies. Ahora yo soy el dueño. Yo te redimí, te compré con precio de sangre. Reconoce, considera lo que yo hice por ti. Entrega todo ahora a mí. Reconoce que yo soy el dueño, que tengo ahora todo el poder y toda la autoridad. Reconócelo, porque hay que reconocer, hay que oír, reconocer, confesar,
a apartarse, entregar todo al Señor. Si no lo hacemos, los demonios que han salido de nosotros se vuelven a meter. Porque el Espíritu Santo, el dueño de esta casa y el que te da dones y virtudes, regalo a ti y a mí, no ha entrado. Los demonios regresan y si ve que no está el dueño de la casa, porque usted no quiso total obediencia, total entrega, total rendimiento, a que se va a hacer a la manera de Él, a la forma de Él, como Él lo pensó, como Él lo determinó, entonces los demonios vuelven a entrar. Y lo peor de esta situación es que la Biblia dice que el estado de la persona viene a ser peor que el primero. El profeta Abraham dice: irá de mal en peor. Y vemos que en Deuteronomio 28 o Levítico 26, las bendiciones por obediencia, del verso 9 en adelante, 11, por allá comienza a decir las maldiciones por desobediencia. Será lo contrario, y vienen 7 espíritus. Y si no obedece, añadiré 7 peores espíritus, y 7 plagas más, y si no, 7 más. Va en aumento, empeorando la situación de la persona que Dios le dio la oportunidad de creer, pero no un poquito, creer todo, porque el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay que creer todo, aquí no podemos dudar nada. Aquí la demanda es que le sirva, que le siga, que le teme y que le ame. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Que el que se une al Señor un espíritu es con Él. Y si uno murió, todos murieron los que son de Él. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó y murió y resucitó por ellos para darle vida y vida abundante. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso hay gente que ha tenido tremenda sorpresa o engaño, pensando que está en camino de vida, pero al final, cuando se da cuenta, es camino de muerte. Porque si hubiera sido que el Espíritu Santo, el dueño de nosotros, hubiese estado viviendo ya ahí, cuando llegan los demonios que habían salido de la casa, del cuerpo, de este ser, cuando llegan y ven al Espíritu Santo, ven al dueño de la casa, respetan. Los demonios rápidamente reconocen: eres tú el Hijo de Dios. Eres tú. Reconocerán la luz y temblarán, porque los demonios creen y tiemblan. Los espíritus se postraban: eres tú, Jesús, Hijo del Altísimo. Eres tú el Espíritu. Cuando ven la luz, la vida, al dueño de la casa, tienen que temblar y se tienen que ir. Ahora, si usted se examina, yo me examino, y yo veo que estoy empeorando en vez de mejorar, ir mejorando en todos los aspectos de mi vida, como hijo de Dios, creyente en el Señor, creyente en la palabra de Dios. En vez de mejorar, estoy empeorando, porque al examinar, entonces consigo que en vez de tener un espíritu apacible, ¿verdad?, afable, de ser dulce y amoroso, misericordioso, compasivo, amigable, de extrañable misericordia, en vez de ser un amigo, un hermano, es todo lo contrario. Soy agresivo, soy violento, soy atrevido, soy rebelde. En vez de ser manso y humilde, soy contrario. ¿Qué pasa? Hay que examinarse. Si soy oveja, soy cordero.
manso y humilde. Pues hay gente que dice que es oveja, que es un corderito, una corderita, porque es del Señor, pero no se sujeta a su pastor, no se sujeta a la palabra que sale de la boca de Dios en el ministerio del altar, y se manda, hágalo así, y lo hacen de otra manera. Y recuerdo al cantante Marino, Stalin Marino, que decía: yo soy tu vaso, Señor, yo soy tu vaso, Señor, haz conmigo como quieres. Y dice: lo que eres un tu vaso, porque si fuera vaso del Señor te dejará usar por el Señor. Entonces hay gente que dice ser oveja, pero no obedece la voz de su Señor, de su pastor, que es el Espíritu, el Eterno, que Él mismo dijo: yo constituí apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Que Él mismo dijo: sujetad a vuestros pastores, ¿verdad? Mira cuál haya sido el resultado de su conducta, imita su fe, porque ellos velan por la salvación de vuestras almas. Hay gente que dice ser oveja y no se sujeta, y el pastor le dice: quédese allá, y se va a pastorear. El pastor le dice: hágalo así, y lo hace de otra manera. Entonces está ignorando que Dios constituyó ministerio y lo colocó en un altar para dar apacentamiento, pastoreo a su poder. Entonces está ignorando que Dios habla por la boca de sus hombres. Entonces ha ignorado que es Dios el que le mandó, que no es Dios sino el hombre, que es ese hombre. Entonces, de tal manera que cuando usted hace un examen por eso, no tiene el Espíritu Santo, no lo ha recibido. Recibió dones, virtudes, pero todavía el dueño de los dones, el dueño de esa casa, el creador de esa casa, que le dio espíritu y alma a ese cuerpo, todavía no se ha apoderado, todavía no ha entrado, no se ha posesionado, no ha hecho posesión del alma, todavía no ha entrado allí. Porque por el fruto conoceréis ese árbol. La obra da a identificar, da a conocer quién es. Y por eso es que en aquel día muchos van a decir: Señor, en tu nombre esto y aquello. Mateo 7:21. Y el Señor dirá: yo nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Es total obediencia a la palabra. Entrega la palabra, como está escrito. La manera que venza es que sea un cordero. Y pelearán contra el cordero. Y el cordero, Apocalipsis 17:14, y pelearán contra el cordero. Más el cordero, el manso, el humilde. Y no se hallaba ninguno digno de abrir, ni mirar, ni abrir el libro, ni desatar su sello. Y dijo: el león de la tribu de Judá ha vencido y ha tomado el libro. Y desatado. Cuando miró que un cordero inmolado. ¿Cómo ese león pudo vencer? Siendo en la virtud de un cordero, manso y humilde. Se sujetó a la palabra. En todo lo que estaba escrito, vino a cumplir lo que estaba escrito. No vino a quebrantar, a cambiar. Vine a magnificar, a exaltar a mi Padre. ¿Y cómo? Sujetándome a lo que está escrito. No quitando, no añadiendo nada, sino cumpliéndolo. Yo vine a cumplir. Con la obediencia, con la mansedumbre de un cordero. Y tuvo la potestad, exaltado hasta lo más alto, más sublime, lo más alto. El nombre más alto sobre todo nombre. Arriba, abajo y debajo de la tierra. ¿Usted quiere recibir eso? Imítelo. Él dijo: sé imitadores de mí, como yo he hecho, haced vosotros. Como yo he andado, andad. Y como me han hecho a mí, le harán a vosotros los que son míos, a los que andan en mis pisadas. Y Pablo dice: sé imitadores de Dios como hijos amados. Hay que imitar. A Dios nadie lo ha visto. Imitar a Dios, imitar a Jesucristo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Y Pablo dice: sé imitadores de mí,
como yo de Cristo. Por tanto, tenemos que darnos sacudones. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Los entendidos van a resplandecer como la luz del firmamento. Amén. ¿Verdad? Como las estrellas a perpetua eternidad. Si usted no entiende, al oír la palabra, se cumplirá Isaías capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Anda pues y dile a este pueblo: usted será uno de los que oye y no entiende, mira y no percibe. Entonces dice: no habrá salvación para ti. ¿Qué te parece eso? Por eso es necesario oír y entender. Ahora, ¿qué te ayuda? La Biblia dice que es el Espíritu. El Espíritu, ahí lo leímos. Cuando Él venga, Él va a guiarte a toda la verdad y va a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Él es que te está convencido. El Espíritu. Ahora, Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos, citándole las Escrituras. Eso está en Lucas 24, 27 en adelante y Lucas 24, 45. Les citó las Escrituras para convencerlos. Pablo era igual. Usted quiere convencer, tiene que tener Espíritu y la Escritura. Hay gente que tiene la Escritura y no tiene el Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. Usted debe tener el Espíritu para tener luego la palabra. Cuando usted hable, no hablará usted, sino el Espíritu de su Padre hablará por su boca. Eso es lo que Dios. Alabamos al Señor. Amén. Hay gente que se llena de Biblia, pero está lleno probablemente de letra. Si usted no tiene el Espíritu Santo en el carácter de Él, en el fruto de Él, que lo identifique que es el Espíritu genuino de la palabra, en vano estará haciendo usted un trabajo. En vano lo voy a hacer yo. Ese pueblo se acerca a mí con sus labios, su boca me honra, mas su corazón, su boca y su labio me trae acercamiento, palabras, ofrecimiento, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios viene al corazón. Por eso es que si confesares con tu boca y creyere en tu corazón que Él es el Señor, y habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. No es tener palabra y palabra y palabra y letras y libros y letras, si usted no tiene el fruto del Espíritu Santo que lo identifica que usted tiene el verdadero Espíritu Santo. Si usted no sabe hablar a la gente, ¿qué dice la Biblia? Isaías 50, versículos 4 y 5. Dios le abrió el oído, como Pablo dice al rey Agripa: no fui rebelde a la visión celestial. Dios le abrió el entendimiento y me dio boca de sabio para saber hablar palabras al cansado, y oído de sabio para oír. Ahora, si nosotros no sabemos hablar a la gente, queremos hablarle como un señorío. No. Vea a su Maestro Jesucristo. Vean. Ahora, a los discípulos le daba exhortaciones duras. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Al que más se le ha confiado, más se le demandará. Hay que saber hablar. Es como si a mí me dieran un premio ahorita grande y yo de repente se lo digo a Reiner, a Ángel, y de repente ellos lo entienden. Vamos a dar un premio secular, literal. Y ellos podrán alegrarse. De repente yo voy a mi niña y se lo digo allá a la bebé, no va a entender nada. Hay que saber a quién le vamos a hablar y cómo le vamos a hablar. Boca de sabio para saber hablar, oído de sabio para oír a la gente.
Es igual la parte espiritual. Dios me da un regalo, una virtud, algo que Dios me entregue. Y yo se lo doy a conocer a gente que no tiene nada de conocimiento, no entiende, no discierne el mundo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, para él son locura. Yo puedo estar alegre diciendo esto y aquello y lo otro, y ellos no entenderán nada. Para ellos eso es locura. Se volvió loco, está loco. Por eso debemos saber hablar. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús le trata de hablar en lo terrenal, dándole una enseñanza ilustrada, basado en lo terrenal, una ilustración. Si no naciera de nuevo, y puede el hombre después de viejo volver a nacer. El Señor, si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar. Y Jesús dice que son cosas terrenales esas enseñanzas. ¿Cómo será si te hablara las celestiales? Jesús trató de llevarse a ese nivel de gran maestro Nicodemo. ¿Eres tu maestro en Israel y no sabes estas cosas? Porque hay gente que se nombra, se autonombra, se cree, se proclama. No es que seamos nosotros, sino que Dios nos exalte, que Dios sea que nos nombre. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso hay que buscar el Espíritu Santo genuino que aparece en la Biblia. Y eso comienza con la enseñanza del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y serán todos enseñados por Dios. Isaías 54:3. Jesús lo ratifica en la Escritura, en San Juan 6:45 y adelante. Pero vemos que el gran maestro, Señor, estaba entre ellos humilde, manso, sirviendo, tolerando a la gente. Miraba al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Hermano, ese es el ejemplo. Queremos persuadir a la gente. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Podemos tener mucha Biblia, pero quien convence es el Espíritu Santo. Amén. Ahora también, si estamos hablando a gente que viendo no percibirá y oyendo no entenderá, igualito quedará. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo estuvo en Tesalónica. En el verso 10 y 11 estuvo en Berea. Después más adelante, por allá el 20, estuvo en Atenas. Y en los tres lugares, Pablo buscaba de persuadir por las Escrituras que ese Jesús era el Cristo. Y dice, citándole la ley y en los profetas. En el capítulo 18 también vuelve otra vez Pablo. En Éfeso, Pablo citaba las Escrituras para persuadir. Pero Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Ananías va a orarle, le dice: el Señor que te apareció en el camino me envió a que yo orara por ti, recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu. No escuche nada. Y fuera lleno del Espíritu. Dale, pues, no lo dejen. ¡Su nombre! Lleno del Espíritu Santo. Y el capítulo 13 del libro de los Hechos aparece que Pablo estaba en la iglesia en Antioquía y con él habían maestros y profetas. Y estos ministrando al Señor ¿en qué? En ayuno. Una iglesia que no ayuna, que no cree en ayuno, es una iglesia muerta.
una iglesia muerta. El verdadero creyente, mira, siempre va a hacer sus ayunos. El Espíritu lo va a llevar, ayuna, no tanto por él, ayuna por el pueblo, ayuna por aquel perdido, ayuna por esa alma. Porque hay género de demonio que no sale sino con oración y ayuno. Potestades de diablo, género de demonios, que tiene que el hombre de Dios ayunar y orar para poder ayudar a ese hombre, a esa mujer. Y Pablo en oración y en ayuno con los hermanos en la iglesia en Antioquía profetizaba. Y el Espíritu dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que le he llamado. ¿Queremos manifestación del Espíritu Santo? Hagámoslo como aparece en la Biblia. Volvamos al origen, volvamos al principio, al ministerio apostólico, a la obra apostólica, al primer amor. Y veamos entonces el resultado. Como fue, será; como se hizo, se hará. Nuevamente, no es leer Biblia y no tenemos el Espíritu Santo. Serán palabras huecas, vacías. Porque quien convence es el Espíritu Santo. Debemos recibir al ungido, que se meta dentro de nosotros, que se apodere de espíritu, alma y cuerpo, de mente y corazón, que se quede ahí. Entonces ahí sí la cosa cambia. Tú dirás: de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Dale aplauso. Dale, 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 dale. Ahí sí va la cosa mejor. Por eso nos tenemos que examinar constantemente. No puede ser que el mismo espíritu de muchos años vuelva otra vez a manifestarse en usted o en mí. No, Señor te reprenda, Satanás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas. Dale pues, no lo dejes pasar. Dale, 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 dale. A su nombre. Por eso, hermano, el Espíritu de Cristo es el único que debe ser en usted y en mí. Amén. El Espíritu de Cristo estuvo en los profetas, y el hermano Abraham, como profeta vindicado por el Espíritu, dice que el Espíritu de Cristo en los profetas fue una porción de Dios revelándose en virtudes en los profetas. Pero cuando vino ese cuerpo y nació de mujer, basado en Isaías 7:14 o Isaías 9:6, en ese cuerpo estaría la plenitud de la deidad o divinidad. Por eso en Jesucristo estamos completos. Dice: en Él estáis completos. No tenéis necesidad de nada. En Él está la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios en Jesucristo. Todo. Por eso Jesucristo es el ejemplo. A su nombre. Aleluya. Por eso tenemos que mirar las pisadas del Señor, la obra que hizo el Espíritu en la persona de Jesucristo. Cómo Él fue manso, humilde de corazón. ¿A quién exhortó duramente? Fue a los discípulos de Él, no a los que no eran discípulos. Tenía compasión de la gente, hermano. Y vemos entonces que ese es el ejemplo que siguió Pedro, que siguió Pablo, siguieron los apóstoles Juan,
Y conseguimos pues que la iglesia apostólica, cuando recibió el Espíritu Santo, nadie decía ser suyo lo que tenía. Eran de un mismo corazón y una misma alma. Y se congregaban en el templo y por las casas, no solamente en la iglesia, aquí en la congregación, el templo, el lugar donde se reunían los judíos, se reunían por las casas. Hasta que llegó el momento que el Señor dijo: mira, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que vino una persecución, al capítulo 8 del libro de los Hechos, y fueron esparcidos los discípulos. Los apóstoles se quedaron, acuérdense esto, los discípulos. ¿Y dónde descendió? ¿Dónde parece que descendieron? A Samaria. Y después, ¿dónde agarraron? A lo último de la tierra, hacia los gentiles. Pero todos los días. Y dice la Biblia, entonces los que tenían vendían, traían de lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuera ministrado y se les repartiera conforme a la necesidad que había entre el pueblo, entre las viudas, los huérfanos. Porque el Señor dijo: mira, no te preocupéis por lo que ha de comer, beber o vestir. El obrero es digno de su salario. Vayan, confíen en mí. Y les dio testimonio a ellos: cuando no llevéis bolsa, ni calzado, ni túnica. Porque cuando ustedes fueron, les faltó alguna cosa, ¿verdad que no? Aquí hubieron predicadores, hermanos que salieron a predicar. ¿Y será que cuando salieron les faltó alguna cosa? ¿Les faltó alguna cosa, hermano José Sivira? Cuando salió por ahí a predicar, hermano Rafael Colmenares, ¿les faltó alguna cosa? Nada. Hermano Víctor Linares, ¿le faltó alguna cosa? No faltó nada. Aquí todos los que han salido de aquí a predicar, a salir en movimiento evangelístico, misionero, hermano, mira, más bien ha sido sorprendido. Comían carne que no habían comido en tiempo de crisis, pollo y tortas y pasteles. Dios se glorificó. Por eso hoy es hacer memoria. El Espíritu viene y hace hacer memoria, te hace recordar. ¿Para qué? Para que afiance tu corazón y vuelvas a tomar un segundo aire y vuelvas a impulsarte, que no te faltará nada. No te faltará. Dios te proveerá. Dios se proveerá. Dios te logrará. Dios moverá lo que tiene que mover. A su nombre. Canta la gloria. Se te está poniendo bueno. Y tú estás diciendo: pastor, tienes que terminar. Sí, ya que terminar. Pero aquí leímos que el Espíritu viene, dice la Biblia, y te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que te he dicho. Amén. Está en San Juan 14:26. Y está en San Juan, como lo leímos aquí, en el capítulo 16. Por eso el Señor dice que nos va a guiar a toda la verdad. Los discípulos querían proveerse, ¿comprende? Dijera por antiguo dicho, apetrecharse. Y el Señor dijo: no se pongan a tomar 2 calzados, túnicas y llevar bolsa para el dinero. No. Cuando yo los envié a ustedes tienen el testimonio y la experiencia. ¿Le faltó alguna cosa? Le dijo. No, Señor, nada nos faltó. Entonces, ¿para qué ahora pensáis de esta manera? ¿Estás dudando? ¿Incrédulo? ¿Por qué claudica entre tu pensamiento? Ya no te di testimonio que no te faltará nada. Yo me proveeré de calzado, de vestido, de ungüento, de comer y de beber. ¿Por qué entonces estáis así de esa manera? Levantad los ánimos. Que Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá para tu necesidad y la mía. Por eso, hermanos, es necesario que si queremos convencer, hay que tener seguridad de que haya recibido el genuino Espíritu Santo. Amén. El genuino Espíritu Santo. Vea el fruto y el carácter.
del Espíritu Santo en la Biblia y luego tráigalo a su vida. Si no lo haya, tírese al suelo y llore al Señor, porque el Espíritu Santo le será dado a quienes se lo pidan. Amén. Necesito de ti, Señor. Necesito tu verdadero Espíritu Santo. Rehúsa y niégate a todo espíritu de anticristo con apariencia de piedad. Repréndelo con autoridad y llama al genuino Espíritu Santo que se apodere de tu vida por oír y creer el mensaje de la palabra del tiempo final. Porque ahí que está el Espíritu Santo. Hay gente que dice, por ahí hay un hermanito que se fue, no, es que ahí creen en un hombre. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda Timoteo, segunda epístola o carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el 1:8 dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, Señor nuestro, y de mí, preso suyo. ¿De quién mandó el Espíritu que era testimonio? Porque Pablo fue, dice, inspirado por el Espíritu. Habló siendo inspirado por el Espíritu. Los santos hombres de Dios no hablan por su propia cuenta. Ninguna de las escrituras es traída por voluntad humana. Entonces, ¿quién habló en Pablo? ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Que diera testimonio de quién? De Cristo. ¿Y de quién más? Y de Pablo. El Espíritu aprobó que hablaran de Pablo, que eran testimonios de Pablo. Jesucristo dijo también que a Moisés y a los profetas tienen allá, óiganlo a ellos. Crea y oiga los escritos de los hombres que Dios ha dado. Oiga la palabra que Dios envió por la boca de Moisés, por la boca de Samuel, por la boca de Elías, por la boca de Jeremías o de Isaías, de Ezequiel, pero también en la boca del Nuevo Testamento, donde Dios habló por la boca de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago y sucesivamente por las generaciones gentiles. Gloria a Dios, hay que leer los escritos, hay que oírlos a su nombre. Por eso no le crea a todo espíritu. No le crea a todo predicador, pero prueba los espíritus, prueba el predicador. Y si ese predicador, tú lo puedes comprobar porque tú eres amador de las escrituras, tú amas la palabra de Dios, tú eres persona que dedica tiempo a la lectura y saca la vista del teléfono y de la computadora. Que es el tiempo moderno donde Satanás le está robando el tiempo a la gente. Gloria, gloria, gloria. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo tú puedes comprobar que es un espíritu verdadero? Por la Biblia. ¿Y cómo tú puedes aprobarlo por la Biblia si tú no lees Biblia? Si tú no escudriñas Biblia. Si tú no estudias la Biblia. Mire, yo esta mañana me bajó algo. Yo estaba limpiando los zapatos. Y en verdad, yo decía en ese momento, tener hermano Silva, pero hermano Silva te limpia los zapatos, que tú te mires los zapatos. ¿Ah? Un espejo. Pero no por eso yo voy a dejar de limpiar los zapatos. Si el hermano no está, yo mismo voy a poner interés y voy a limpiar mis zapatos. Yo le voy a echar la crema y lo voy a buscar de pulir. Entonces la gente muchas veces se deja llevar, no, el pastor es que va a predicar, el pastor es que no va a llevar. No, hermano, hay que poner interés. La Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras, vosotros. Amén. A los que creen que en la escritura ahí está la salvación y que ya son las que dan testimonio de Jesucristo. Empezando por aquellos que a los que más se le da, a los apóstoles, profetas o ministerios, pastores. Porque al que más se le da es al que más se le va a pedir. Pero también a los pequeños. Porque tú también crees que ahí está la salvación y la vida eterna. Tú también tienes que leer Biblia, escudriñar las escrituras. Usted también tiene que poner diligencia, poner interés. Sé pronto para oír, tarde en hablar. Usted debe ser igual. Prueba los espíritus. ¿Con qué? Con la palabra.
Porque si uno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Parece que estamos diciendo, y lo hemos dicho y lo seguimos hablando, por el Espíritu del Señor, que este es el tiempo de la enseñanza, para que tú puedas ahora convencer a los que dudan, tratando de persuadir a algunos, discutiendo o, dice la Biblia, ardientemente, en el libro del apóstol San Judas 1:3, que contendiendo ardientemente. Pablo, ¿qué hacía? Pablo contendía, el capítulo 17, capítulo 18, usted lo puede leer, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, Grecia, en Éfeso, en Corinto. Contendía, había discusiones, debates. Cuando Pablo se montó en el Areópago era un tribunal donde se discutía, en una asamblea. El profeta Abraham dijo que este es el tiempo más difícil, basado en la Biblia, léalo. La condición de la iglesia en la Odisea, de 3:14 de Apocalipsis 21. Y dice él, vea que todo lo predicho, dice, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, y si han escuchado espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 3, capítulo 4. Donde ya Satanás va a estar montado, sentado, ejerciendo autoridad en el trono de Dios. ¿Dónde Dios ejerce autoridad? En la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que va a estar Satanás? En la iglesia, en la congregación de los santos, de los supuestos llamados cristianos. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Satanás va a estar metido ya en la congregación. ¿Y cómo usted va a poder ganar la batalla a Satanás? Si usted no persuade por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te guía ¿a dónde? A la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Y si ya Satanás está metido en los púlpitos, en las congregaciones, con apariencia de piedad, quiere decir que Satanás está usando la Biblia y está predicando, y está enseñando, y está doctrinando. Y la manera que tú puedas ayudar a mucha gente que está siendo engañado, guiado por ciegos, y van a caer al precipicio, a los abismos, se van a perder, es que tú te metas con la Biblia. Pero no puedes tener letras y más letras. Tú debes primeramente tener el Espíritu Santo. Amén. Asegurarte que sea el genuino Espíritu Santo, que sea bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y después de eso, procura los dones espirituales, como dice en 1 Corintios capítulo 14. No impidáis hablar en lengua, pero procura los dones espirituales. No impidáis profetizar, eso está muy bueno. Pero vemos entonces que la manera que tú puedas ganar esta última batalla, la batalla dice jamás nunca peleada, la más grande es esta edad, la edad de la Odisea. El profeta Abraham lo predicó. Por eso es necesario leer, escudriñar lo que Dios habló por la boca de un profeta. Ahí está esa librería, está lleno, se está llenando de polvo, polvo y más polvo, libro y más libro, y nadie. ¿Ah? Hermano, la batalla jamás nunca peleada es la última edad. Y el profeta dice, donde Satanás estará montado en su trono, ese trono ejerciendo potestad en la iglesia, estará como ministro de justicia, como un pastor, como un obispo, un presbítero, como un evangelista, como un apóstol, como un maestro. Y la manera de ganarle es que tú te llenes del Espíritu Santo, para que cuando hable conforme a la palabra de Dios, en la revelación que el Espíritu habló que traería para la última edad, es que tú vas a poder persuadir y sacar a muchos del engaño.
Mateo 15, 13, 14. Gente que está ciega y guía de ciegos. Algunos que dudan, convéncelo, arrebatando a algunos del fuego eterno ya. A última hora es que lo va a poder salvar. Último momento, el último aliento de vida. Es necesario llenarnos del Espíritu y llenarnos de la palabra. La iglesia tiene, el cuerpo de creyentes tiene que enamorarse de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces descubrimos que Dios profetizó, anunció que vendría un profeta. ¿Dónde estaría? Es la canción que el Señor me bajó y me la dio a mí en una revelación hace años. ¿Dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Si tú no me hubieras traído esta revelación, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, Señor? Hermano, Satanás envolvió todo, enredó todo y lo convirtió en un poder religioso con una apariencia de piedad. Se trata de iglesia, de Dios, de canto y de música, y la gente crea eso y dice gloria a Dios y dice amén a cualquier palabra. No le creáis a todo espíritu, probadlo, porque no todos son enviados de Dios. El Señor dijo que enviaría a su profeta. He aquí yo envío el espíritu del profeta Elías. He aquí mi mensajero. He aquí, dijo el Señor, que restauraré lo que se comió el oruga, el santón, el revoltón y la langosta. He aquí, dijo el Señor, que en la voz del séptimo ángel, el séptimo mensajero, el misterio de él, lo que estaba encubierto, ¿verdad? Que para muchos era locura, y es y será locura para los hombres naturales, para los que no han recibido la revelación del Espíritu, porque no es para todos, la fe no es de todos. Entonces el Señor, ese misterio en la voz del séptimo ángel será dado a conocer. ¿A quiénes? A los elegidos. ¿Dónde están los elegidos? En Babilonia, en confusión, porque Satanás lo ha confundido. Y la manera de tú ayudarlo es que tú te vistas de armas espirituales. Y primeramente debes tener al dueño de las armas, porque él es que va a direccionar tu vida. Porque si tú tienes las armas, tú puedes tener armas, pero si tú no sabes cómo usar las armas, de nada te va a servir. Porque con la misma arma te puedes matar, te puedes herir y matar. Tú necesitas primero tener el dueño de las armas. Entonces él te va a dirigir, te va a direccionar, te va a enseñar, te va a decir cómo usar esta arma, cuándo, dónde vas a emplearla, siendo dirigido por él. Por eso mucha gente tiene armas de Dios, dones de Dios, pero no tiene el Señor dueño de las armas. Y Satanás viene y se filtra, entra encubiertamente y usa las armas de Dios, los dones de Dios, las virtudes de Dios a su propia conveniencia. Es cuando pervierte esa verdad, es cuando tuerce esas cosas para la perdición de esa persona. Esa persona es ciego, guiando ciego, y no lo sabe, y está desnudo y no lo sabe, y es ciego y no lo sabe, desventurado y miserable y no lo sabe. Satanás se mete y toma las armas, los dones de Dios en el pueblo de Dios, porque el dueño de los dones, de las armas, no está ahí, porque la persona no lo quiso dejar entrar. ¿Por qué? Porque no se quiso rendir a totalidad. Y el Señor trabaja conforme a su palabra. Entonces Satanás viene y se metió, entró de una manera muy sagaz y está usando las armas de Dios, y con las armas de Dios se está llevando la gloria, está encegueciendo a la gente cree que está viendo, que está caminando en el camino de vida, el camino de muerte, cuando los sorprenda la muerte. Hermanos, despertemos. Queremos ayudar a la gente, metámonos con el Señor. El Señor
Señor no despreciará un corazón contrito y humillado ante Él. Porque los sacrificios del Señor es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Miraré a aquel que es pobre en espíritu, que tiembla mi palabra. Yo habito en la eternidad y la santidad, pero también con el humilde y quebrantado de corazón. Busquemos primeramente en este principio, busquemos al Señor que se apodere de nosotros, que se meta dentro de nosotros, que se apodere en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Entonces ahí sí va a cambiar las cosas, porque Él te va a direccionar. Y si tienes un don, ese don va a ser dirigido por Él. ¿Y a dónde te dirige cuando tú tienes un don y Él está? ¿Hacia dónde te dirige? Hacia la verdad. Tú no vas a hacer nada fuera de esta palabra. Sea todo hecho en orden, ordenadamente, con la disciplina que da el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Ahí tú vas a tener boca de sabio para hablar a la gente, no mal contestado, agresivo, ¿no? Y oído de sabio para oír y tolerar. ¿Ve? Así como el paladar gusta el alimento, el oído prueba las palabras y podrá ayudar a esa persona. No buscando tu beneficio, sino el del otro, de tu prójimo, de tu hermano. Pues dice que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios sufre, soporta, tolera, es paciente, porque quiere salvar a un perdido. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tenemos que luchar para verlo concretado, sueños realizados, que la restauración de las cosas que fueron sea, lo que se hizo se haga. La repetición, como ese fruto, ese carácter que hubo en la iglesia apostólica primitiva, donde se derramó el Espíritu Santo, donde Dios selló a los creyentes, nuevamente lo veamos. Seamos en el principio de la iglesia de Berea, que escudriñaban cada día a ver si lo que Pablo había predicado y enseñó, y dijo: busquen allá y busquen aquí, y se den cuenta ustedes mismos, sean persuadidos por las escrituras de que Él es el Señor. ¿Cómo vamos a ayudar a la gente en este tiempo? Es el tiempo más difícil. Mira, no es sencillamente como muchos pensamos, de tener un don e ir a orar por un enfermo y sanar al enfermo, liberar a un oprimido, libertar a un cautivo en la palabra de alguna situación. No, Señor. No. Es mucho más amplio, más extenso, más alto, más profundo. Cristo tiene altura, anchura y profundidad. El Espíritu tiene altura, anchura y profundidad. La palabra Cristo es el Espíritu, el ungido. El ungido es el Señor, que es el Espíritu. Y el Espíritu es Dios, el Padre, que tiene altura, anchura y profundidad. Efesios 3:18. Tenemos que buscar toda la altura, anchura y profundidad. Llegar a la medida del varón perfecto de la estatura, a la medida de Cristo. Para que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por doquiera de vientos de doctrina. Tenemos que madurar, hermano, tenemos que madurar. Tenemos que dejar de ser niños, de actuar como niños, de hablar como niños, de pensar como niños. Tenemos que seguir ya avanzando los pasos que Dios ha avanzado. Dios está allá, mira ya, Dios está aquí. Dios está aquí en amor. La piedra de corona, piedra de embellecimiento de la iglesia, piedra de coronación, porque estamos en la edad de la novia y la novia va a coronar a su rey, que es su esposo, porque va a haber una boda, y cuando haya la boda
corona a su esposo como rey. Amor, piedra de embellecimiento, piedra de corona. Y la iglesia quiere todavía estar en el principio, fundamento, fe. O quiere estar en conocimiento. No. La iglesia tiene que haber ya caminado y avanzado. Y para eso Dios trajo al profeta. El profeta dice, la escritura, que vendría para dar a conocer todo el misterio de Dios. Todo lo que es Dios, todo el mover de Dios en la primera edad, en la segunda edad, en la tercera edad, en la cuarta, quinta y sexta, para ser revelado en la séptima edad. Es decir, todo el mover de Dios, lo que estaba escrito y lo que sucedió, que estaba encubierto ante los ojos de los sabios, los entendidos de este mundo, todo lo que sucedió, lo que fue el mover de Dios, el actuar de Dios, la obra de Dios entre su pueblo en la edad de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea, sería revelado en la voz del séptimo ángel en la última edad. Todo lo que fue. Y por eso es necesario que usted lea la Biblia y lea el mensaje que Dios trajo a través del profeta. Usted tiene que leer las 7 edades de la iglesia, tiene que leer los sellos también, tiene que leer la plenitud, la divinidad o la deidad explicada, tiene que leer los mensajes desvelando a Dios, Cristo, el misterio de Dios revelado, la unidad, el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, todos esos mensajes que el profeta predicó. Si usted hubiera puesto interés, ya lo hubiera leído. Porque usted necesita leer, escudriñar, para tú poder ayudar a tu prójimo que está en la última edad, en la edad más complicada, en la edad más difícil, en la edad más religiosa, en la edad de libertad o de libertad de culto o de derechos humanos, la libertad de la gente, donde la gente hace como bien le parezca, donde la gente está caminando por un camino pensando que camino de vida. La única manera que tú ayudes a esta gente es que usted lea la Biblia, escudriña las Escrituras y lea y escudriña el mensaje del profeta que Dios vindicó. Porque yo reto a la gente, diga, búsqueme un profeta a la altura bíblica para nuestro tiempo. Búsquemelo, que haya tenido la vindicación de Dios, con señales, con prodigios, arriba en los cielos y en la tierra. Y que la palabra profética que dijo cuando él decía, así dice el Señor, búsquela a ver si falló. Cuando usted consigue esto, se da cuenta que verdaderamente este hombre fue enviado por Dios. Amén. Amén. Este hombre llenó los requisitos de un profeta bíblico, profético, apostólico. Entonces créele a él. Cree a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La iglesia no prospera, no avanza espiritualmente porque no cree al profeta. Tiene que rendirse a la palabra que Dios envió por la boca de un profeta, donde Dios señaló a su profeta y dijo, Él es. Donde yo estoy, donde yo he venido a restaurar lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que son espíritus de demonios que vinieron de doctrinas y se metieron en la iglesia, en el cuerpo de creyentes, en los llamados cristianos. Y el Señor dijo, yo restauraré lo que esos espíritus hicieron, y se comieron el verdadero fruto y el verdadero carácter del árbol que yo construí o que yo formé en el día de Pentecostés, cuando yo bajé al cuerpo de creyentes y los sellé y dieron fruto genuino y carácter de obra del Espíritu genuino que yo bajé en ellos, y esos espíritus vinieron y se comieron eso, yo restauraré y nuevamente tendré un árbol novia restaurado. Por eso hay un mensaje, el árbol novia.
Por eso hay un mensaje en la unión invisible de la novia de Cristo. Pero si nosotros no leemos nada de eso, no estamos oyendo a un profeta. No lo leemos, no lo oímos. ¿Por qué no lo creemos? Sencillamente. El creyente en las congregaciones que no lee los mensajes del profeta, no escucha la voz del profeta, es porque no le cree. Entonces, segunda Crónica 20:20, no será prosperado su vida. En vez de ir de bendición en bendición y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, va a ir de mal en peor. Su condición espiritual va a ir empeorando. Porque el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envíe. Pero si no recibe al que el Señor ha testificado, donde el Señor ha dado testimonio de haberlo enviado, si no lo recibe porque no recibe su palabra, su enseñanza, no le cree, entonces no puede recibir al Señor. Y el Señor es el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu del Señor no puede venir a usted. El Espíritu Santo no puede venir, no puede entrar. Usted no tendrá el genuino Espíritu Santo. Para tener el genuino Espíritu Santo tiene que recibir al que Dios envió. Y al que Dios envió es profeta. Mira, el hermano Braja dice, vea la Biblia y dése cuenta que Apocalipsis es profeta. Porque el profeta es llevado y traído, y todo lo que él habla es en símbolo. Símbolo. Y vea que Apocalipsis es puro símbolo. Por tanto, el libro de Apocalipsis es para ser traído por un profeta. Entonces el pueblo debe buscar y escudriñar para hallar al profeta que tenía que venir para revelar lo que es Apocalipsis, que todo está en símbolo. Eso no es de un maestro. Eso no es de un pastor. Apocalipsis no es para que lo predique o lo desglose o lo enseñe un maestro, un pastor, un evangelista. No, Señor. Esto tiene que ser traído por un profeta, hermano. Entonces hay gente hoy en las congregaciones escuchando al maestro fulano de tal, doctor en divinidad, de la iglesia luterana, bautista, metodista, de los asambleas, de los cuadrangulares, de los unitarios, de los unicitarios, de la unidad, de los solo Jesús, escuchando a maestros dando enseñanza y queriendo traer la interpretación de Apocalipsis. No, hermano. No, Señor, no se hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Esto no estaba predicho para que lo predicara y lo enseñara un maestro, ni un pastor, ni un gran evangelista. No, Señor, esto lo tenía que traer, era un profeta. Un profeta, más ninguno. ¡A su nombre! ¿Estamos entendiendo? Vaya a la Biblia y vea con usted que los profetas solamente venían en símbolos. Dios le hablaba en símbolos, sentidos figurados. ¿Ah? Entonces hoy hay gente confiando porque el maestro fulano, porque el doctor en esto, teología, profesor de la universidad tal. Hermano, qué error. Si alguno hable, debe hablar conforme a la palabra. Dios abre con un profeta, cierra con un profeta las dispensaciones. Estaba predicho. Por eso es que hoy nosotros nos rendimos al mensaje que Dios dijo que vendría, porque sería Dios como profeta en la tierra, restaurando su árbol novia. Y como fue, sería, y como se hizo, se hará. La repetición de las cosas. Por eso, toda esa doctrina la echamos a un lado. Nos quedamos con la doctrina del Espíritu Santo, traída en la boca de un profeta, corroborado, vindicado, afirmado, arremachado, como fue la iglesia apostólica, en conducta, orden y doctrina. Una iglesia que tenía disciplina,
su orden de entrada y salida, dentro y fuera de la congregación, dando un fruto apacible, un fruto espiritual como árbol de Dios, un carácter en una obra de justicia. Nos quedamos con esto. No necesitamos más profetas, no necesitamos más revelación. La revelación ya está. Metámonos más en la Biblia y en la revelación del Espíritu, en lo que predicó el profeta William Marion Branham. Amén. No hay más nada. Llénese del Espíritu Santo y el Espíritu te va a guiar a eso. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Alabado sea tu nombre. Padre, queremos ayudar a la gente. Pero ¿cómo podremos ayudar a tanta gente confundida? A tanta gente que está siendo guiada por ciegos y están ciegos. Padre, te ruego, Dios, que abre el entendimiento, que nos dote, que nos capacite cada día para poder ayudar a muchos hombres, muchas mujeres, muchos pueblos tuyos que está en Babilonia, que está confundido. Padre, tú dijiste, creed a Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amado Padre, hasta que la iglesia no crea que el profeta no será prosperado, no crecerá espiritualmente, no irá creciendo, no irá de fe a virtud, de virtud a conocimiento, no irá de conocimiento a dominio propio, no irá de dominio propio a paciencia, de paciencia a piedad, de piedad a amor fraternal. No crecerá hasta llegar al Espíritu Santo, plenitud del amor. No estará preparada para el rapto. No será la novia ataviada para el novio, para entrar a la boda y coronar su esposo como rey. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Glorifica tu nombre. 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 Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza. Danos la fortaleza. Ayúdanos a fortalecer nuestras habilidades. Danos fuerza para el ayuno. Danos fuerza para la oración. Danos poder en la oración, Señor. Rompa las ataduras y ligaduras del diablo, Señor. Derriba esta hora principal y potestades. Ponga fuego de tu palabra en tu pueblo. Aviva el fuego del don de Dios en cada hombre, en cada mujer. Fortalécelos, Señor. Avívalo, Señor. Dale fuerza. Dale avivamiento. Dale fuerza. Inspíralos a orar, a ayunar. Fortalece a tu pueblo, Padre. Socorre a tus hijos. Revélate a cada corazón, a cada pensamiento, a cada alma. Conviértenos, Señor, y seremos convertidos. Regenéranos, seremos regenerados. Llévanos arrepentimiento de todos a tu pueblo. Trata con tu pueblo, Señor. Trata con tu
Sea tu nombre exaltado. Sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre exaltado. Gracias, Espíritu Santo. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.